En esta oportunidad observaremos el derecho real de prenda y así terminaremos con los derechos reales de garantía. La prenda se encuentra regulada a partir del artículo 2219. Tenemos dos conceptos de prenda. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de prenda en nuestro derecho. Lo que llamamos prenda común o con desplazamiento, comprendida en el artículo 2219, y lo que llamamos prenda con registro o sin desplazamiento, comprendida en el artículo 2220. En primer lugar, el código se centra en la prenda con desplazamiento, la prenda común, la del 2219. Para entenderse rápidamente, la prenda común es aquella que consideramos como empeño, ¿sí? Se basa y se argumenta en un concepto sumamente abarcativo en donde nos dará los caracteres de la prenda común o empeño, ¿no? Dice el 2219. La prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o un tercero designado por las partes. Esta prenda se rige por las disposiciones contenidas en este capítulo, ¿no? Entonces, aquí podemos entender que la prenda es un derecho real, ¿sí? En donde se entrega al acreedor, es decir, hay transmisión de la posesión hacia el acreedor o a un tercero designado por las partes, ¿sí? De un objeto que es un objeto no registrable. La prenda de empeño es un objeto no registrable. Yo le entrego al acreedor o al tercero que designa el constituyente y el acreedor, ¿sí? Juan, para que tenga en su poder un objeto no registrable, una cosa mueble no registrable. Primer característica, ¿eh? El tercero designado por las partes o el acreedor, al tomar posesión, al tener poder de ese objeto, lo único que hace es ser como si fuera un depositario. No puede usar ni gozar del objeto, en principio general. Siendo que lo que tiene sobre el objeto, el acreedor lo que tiene sobre el objeto, es las facultades del jus persequendi y el jus preferendi. Es decir, la prenda es un derecho real que garantiza una obligación cierta y exigible en dinero. Esta obligación principal se garantiza al entregarle, deudor constituyente, el objeto al acreedor. El acreedor lo retiene a fin de que se le pague la obligación principal. Si no se le paga la obligación principal, lo que hace el acreedor es poder ejecutar ese objeto, que es una cosa mueble, vuelvo a repetir, no registrable. De esta manera, el 2219 se centra en que los que pueden constituir este derecho real solo serán limitados al titular de dominio o al titular de condominio, con la particularidad que los condóminos, ¿sí?, no podrían en principio constituir una prenda sobre su parte indivisa. ¿Por qué no podrían en principio? Porque se requiere que la entrega sea al acreedor. Entonces sería raro que un condominio prende su parte indivisa y cuando lo quiere entregar, otro condominio, si se opone, no podría articularse y así no podría perfeccionarse la prenda con desplazamiento hacia el acreedor. Entonces, vemos que el objeto de la prenda va a ser una cosa mueble no registrable, ¿sí? Distinto será el caso de la prenda con registro, la del 2220, que recaerá sobre una cosa mueble registrable, ¿sí? De esta manera, dice que la prenda con desplazamiento recae sobre cosas muebles no registrables o sobre obligaciones negociables, ¿sí? Es decir, la ley de obligaciones negociables habla de que se pueden prendar créditos instrumentados. Lo que se está prendando son títulos u otros valores o otros títulos de valor. Esto lo vamos a encontrar en los artículos 2229 y 2231 y siguientes. Es lo que llamamos prenda sobre créditos, ¿sí? Las prendas sobre créditos siguen las veces de la prenda sobre cosas. Los créditos en sí son bienes inmateriales que podrían ser prendados a través de la prenda común. De esta manera encontramos que el 2222 establece que para que se pueda prendar el objeto se requiere cumplir con los principios generales. El principio de especialidad en cuanto al crédito, el principio de especialidad en cuanto al objeto. Hay que determinar de forma fehaciente el objeto o hay que determinar de forma fehaciente el crédito instrumentado en el título, ¿no? El 2222 nos habilitará la posibilidad de lo que llamamos prendas sucesivas. ¿Qué es una prenda sucesiva? Bueno, para entender la prenda sucesiva hay que entender lo siguiente. La prenda con desplazamiento se puede articular, se puede constituir por el titular de dominio o de condominio a través de un instrumento público, ¿sí?, o a través de un instrumento privado.
La particularidad que tiene esto, que tanto el instrumento público como el instrumento privado tiene que ser de fecha cierta. Es decir, el requisito es que deba ser autenticado con fecha cierta. Si se autentica con fecha cierta, como en la prenda con desplazamiento, no hay inscripción, la oponibilidad se da por la mera tradición del objeto, ¿sí? Esto lo entendemos porque la prenda con desplazamiento requiere que el perfeccionamiento sea con la toma de posesión del acreedor. Entonces, la inscripción no tiene sentido porque el objeto no es registrable o el crédito aumentado no es registrable. Entonces, de esta manera, hay que darle fecha cierta al instrumento para hacer oponibilidad. Esto significa que el artículo 317, que habla de fecha cierta, hay que instrumentar por instrumento privado o público con fecha autenticada, con fecha cierta, artículo 317. De esta manera, nos encontramos con lo que llamamos prendas sucesivas. ¿Qué son las prendas sucesivas? Si yo le entrego el objeto al acreedor, ¿sí?, se perfecciona el derecho real siempre que el instrumento de entrega autentique cuando se lo entregué, ¿sí?, sea de fecha cierta. Bien, ahora, si yo quisiera volver a prender ese objeto que está en poder del acreedor, debería entregarle la posesión de ese objeto a un tercero. Entonces no podría. ¿Pero por qué la ley habilita lo que son las prendas sucesivas? Que recaigan sobre el mismo objeto varias prendas. ¿Por qué? Porque yo podría pactar con el acreedor de la primera prenda que él sea el tercero designado por las partes de esta nueva prenda. Vamos a un ejemplo. Yo, deudor constituyente, titular de dominio de este libro, lo empeño a favor de Juan. Juan, tomá, acreedor, sos el acreedor prendario del libro. Y le digo a Juan, mira, me gustaría volver a prendar el libro. Y Juan me dice, bueno, sí, lo podemos volver a prendar. Yo me puedo transformar en tercero designado entre nosotros para una nueva prenda con otro sujeto. Entonces ahí tenemos al tercero designado de esta segunda prenda. Acá recordemos que el 223, ¿sí?, que nos habla de las 2223, que nos habla de las prendas sucesivas, nos habla a su vez de que estas prendas sucesivas requieren de la fecha cierta y que se establece lo que hemos conocido en disposiciones generales como privilegios a través del rango, ¿sí?, el grado y el rango. El rango lo dará la autentificación de las fechas ciertas de los instrumentos. Es decir, que el primero de fecha cierta tendrá un rango superior y por ende cobrará antes el acreedor a un rango posterior de un instrumento que se ha celebrado con posterioridad, ¿sí?, es decir, con una prenda sucesiva. El artículo 2221, que habla de la posesión que yo entrego, habla de una particularidad que es si el acreedor llegase a perder la posesión porque se la saca un tercero, ¿sí?, debe y está obligado a recuperar esa posesión. Y esa prenda no se extingue porque haya perdido la posesión, ¿sí?, porque está obligado a conservar y mantener el objeto y si se lo sacan a recuperarlo para seguir ejerciendo su derecho de retención sobre el objeto, por ende seguir teniendo el privilegio sobre el objeto que lo tiene y no lo pierde, y lo que llamamos el ius persecundi. Perseguirá la cosa en mano de quien se encuentre para recuperarlo y poder ejecutarlo. Obviamente que es de menester señalar que uno de los derechos que tiene el acreedor, y aquí entramos en los derechos y obligaciones que tiene el acreedor, derechos y deberes que tiene el acreedor, el primer derecho que tiene el acreedor es poseer la cosa y por ende conservar la cosa. Esta conservación, ¿sí?, tiene su salvedad en el artículo 2226, en donde nos dice que el acreedor no puede usar el objeto ni gozar del objeto, ¿sí?, salvo que se pacte que lo puede utilizar o salvo que para conservarlo y mantener el objeto requiera de la utilización. Por ejemplo, si yo le traigo un grupo electrógeno al acreedor, el acreedor para conservarlo de vez en cuando lo tiene que prender, porque si no se pudre el aceite, se pudre la nafta y habría que arreglarlo. Entonces lo va a poder utilizar, ¿sí? O en su defecto que se le habilite al acreedor, ¿sí?, que se le habilite al acreedor la utilización de ese objeto y que de esa utilización, si se obtienen frutos, pueda percibir esos frutos para imputarlos a la deuda principal. A esta prenda, cuando al acreedor, si bien la obligación principal es conservarlo sin utilizarlo, le permitimos utilizarlo y percibir frutos, a esta prenda se la conoce como prenda anticrética, ¿sí? La prenda anticrética la vamos a encontrar en el artículo 2225. Que es habilitarle al acreedor el uso del objeto, percepción de frutos para que los impute a la deuda principal.
¿sí? Se llama prenda anticrética por su relación con la anticresis. El segundo derecho que tiene el acreedor, ¿sí? Que lo veíamos recién, es la posibilidad de perseguir las cosas en manos de quien se encuentre, por ende, de ejecutar acciones tendientes a la restitución del objeto cuando se vean afectada su posesión, ya sea a través de acciones posesorias, como la acción de mantener, la acción de despojo, o acciones petitorias, como la acción de reivindicatoria o la acción negatoria, ¿sí? En ambos casos, el acreedor podrá utilizar esas acciones para hacer valer su derecho a la prenda. En tercer lugar, ¿sí? Tiene el derecho al ius preferendi, es decir, puede realizar la cosa, realizarla es subastar la cosa, para cobrar su deuda si el deudor incumple la obligación principal, ¿sí? ¿Por qué aclaramos esto? Bueno, porque lo que vemos en particular es que la prenda, ¿sí? Garantiza una obligación principal. Si no se cumple con la obligación principal, el acreedor prendario podrá realizar el objeto y de esta manera cobrarse de la realización de ese objeto. El ius preferendi, cobrarse con privilegio. Dijimos que hay dos tipos de prenda, ¿no? Acabamos de relatar la prenda de cosas o créditos instrumentados, pero ahora vamos a ver lo que tiene lo que encontramos en el 2220 conocido como prenda con registro. ¿Qué es la prenda con registro? La prenda con registro se basa en una ley especial, la ley 15.348, en donde dice que la prenda con registro es una prenda sin desplazamiento, en donde el deudor sigue conservando el objeto. Esto sería muy semejante a la hipoteca, pero para cosas muebles registrables, ¿sí? Hay tres tipos de prenda sin desplazamiento, es decir, en donde el deudor conserva el objeto, siendo el titular de dominio, el titular de condominio conserva el objeto y le debe al acreedor una suma cierta y en dinero, una obligación principal. Esas tres tipos de prendas las encontramos en el artículo 10, llamada prenda fija, de la ley 15.348. La prenda fija es sobre cosas determinadas, muebles o semovientes registrables. Esta prenda es la del automotor. Se compra en una concesionaria un auto y el deudor conserva la titularidad y se lleva el auto. Es decir, no se desplaza la posesión al acreedor, ¿sí? Por eso decimos que es una prenda sin desplazamiento. La prenda flotante. La prenda flotante tiene una particularidad. Recae sobre cosas muebles que no son registrables, pero lo que se registra es el contrato. Se inscribe el contrato. Esto significa que las prendas flotantes recaen sobre materiales o materia prima y lo que hace la prenda flotante es, se dice, bueno, se va a prendar esta cantidad de materiales que tiene este sujeto. Bien, se prenda. Entonces se inscribe el contrato. Se inscribe que tiene una prenda esos materiales, ¿sí? Los materiales no son registrables, pero se inscriben. ¿Por qué flotante? Porque si se reemplazan los materiales, la prenda sigue vigente sobre los materiales reemplazados. O si esos materiales se hace un hecho actual del hombre y el deudor lo transforma en un producto, la prenda se traslada de los materiales al producto finalizado. Por eso decimos que es una prenda flotante, ¿sí? ¿Por qué se traslada? La particularidad que tiene la prenda flotante, ¿sí? Que es una prenda registrable, porque lo que se registra es el contrato, la particularidad es que no puede tener un plazo superior a 180 días, ¿sí? Por esta situación de que se va reemplazando sobre los objetos. Si no, llegaría un momento en que no sabríamos, la prenda que se originó terminaría siendo sobre objetos que han pasado mucho tiempo y que sean totalmente distintos a las materias primas que han sido prendadas en primer término. Y por último, esto se encuentra en el artículo 14 de la ley, y en el artículo 11 encontramos en el inciso D la prenda sobre fondos de comercio, ¿sí? Se pueden prendar fondos de comercio. Esto es parecido a la prenda flotante porque lo que se inscribe es el contrato y se deja establecido que se está prendando el fondo de comercio. Todo lo que conlleva el fondo de comercio, ¿sí? Por último, vamos a hablar de las ejecuciones, ¿sí? El artículo 2229 nos habla de cómo se ejecuta una prenda, sea registrable o sea no registrable. Sabemos que las prendas registrables sí se pueden hacer y se dice la ley que la prenda registrable se ejecuta de la misma manera que se ejecuta una hipoteca, como hemos visto, con algunas particularidades. Es así que el 2229 dice que se podrá ejecutar la prenda registrable o no registrable como la forma tradicional de ejecuciones especiales, ¿sí? Ahora, el 2229 amerita la posibilidad de que se pueda hacer de tres maneras la ejecución.
La primera forma, dice el artículo 2229, la primera forma es que si el ejecutante, ¿sí?, lo que va a ejecutar es un título instrumentado, es un crédito instrumentado, ¿se acuerdan que dijimos prenda con desplazamiento, pero lo que le entrego es un título instrumentado, una obligación negociable? Dice que el ejecutante podría optar por vender, en vez de subasta pública el título, venderlo dentro de los mercados de valores, ¿sí? Supongamos, le doy una acción, ¿sí?, como prenda, me prenda la acción tiene un valor, se instrumenta sobre ese crédito, la prenda, y cuando se ejecute, en vez de venderlo en subasta, che, tengo esta acción, lo que se hace es, se liquida en los mercados de valores, ¿sí? Y la obligación será como una ejecución por la 24441. Después tenemos una segunda forma que es totalmente extrajudicial, ¿sí? Ya no es la 24441, que es judicial y extrajudicial, la primera manera, sino que es totalmente extrajudicial. Las partes podrían pactar que el acreedor que tiene la posesión del objeto, ¿sí?, se ejecute directamente el objeto y lo venda a un tercero y se cobre de ese objeto, ¿sí? Es decir, esto es un acto constitutivo que tiene que estar pactado en el momento de la prenda al comienzo. Es decir, por eso decimos en el acto constitutivo. La prenda que habilita la ejecución directa extrajudicialmente tiene que estar establecida esa ejecución al momento de ejecutarse al comienzo. Fíjense que esta es una diferencia con las ejecuciones hipotecarias, en donde se podría ejecutar totalmente extrajudicialmente y, bueno, obviamente después se rinde cuentas judicialmente, pero no es como la 24441, sino que se puede ejecutar, se cobra el acreedor y le da el saldo directamente al deudor. En tercer lugar, la otra forma de ejecución que tiene la prenda es la posibilidad de optar por parte del acreedor de adjudicarse el objeto para él mismo, siempre que el objeto lo amerite. Es decir, fíjense que hay tres maneras de extinguir el crédito principal a través de la ejecución. La ejecución por la vía directa a través de la 24441, las similitudes con la 24441, la ejecución extrajudicial totalmente hecha por el acreedor, pero que tiene que estar pactada en el acto constitutivo de la prenda, y la adjudicación directa del acreedor quedándose con el objeto, ¿sí? Cuestión que no se ve en ningún otro derecho real más que en este. Aclaremos algo. Optar por la posibilidad 1, 2 o 3, lo que se opte por la posibilidad 1, 2 o 3 es totalmente distinto, ¿sí?, que se haya estipulado o no. Es decir, el acreedor, si se ha estipulado o no se ha estipulado, salvo el caso 2, en donde tiene que estar en el acto constitutivo, si no se estipula, podrían las partes estipularlo al final y estipular la forma que quisieran, ¿sí? Es decir, siempre será a opción del acreedor la forma de ejecutar. No es como en la hipoteca, que tiene que estar pactado siempre de entrada, sino que podría ser pactado con posterioridad. De esta manera llegamos a concluir con los derechos reales de garantía y hemos visto en este video en particular la prenda sin registro, la prenda con registro y las formas de ejecutar la misma.